¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra escuela dominical, hoy domingo 30 de agosto del 2020. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad de seguir estudiando su palabra, de seguir estudiando el libro de Apocalipsis, y vamos a ponernos en sus manos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Señor, por este día hermoso que nos das. Gracias por toda la semana que nos permitiste vivir muchas cosas, nos permites crecer, Señor, en tu palabra. Te damos muchas gracias y queremos aprender de ti mucho más. Te rogamos, mi Señor, que tú te muestres en este estudio, que tú nos hables a nuestro corazón para que podamos nosotros hacer algunos ajustes en nuestra vida, Señor. Gracias, gracias por todo. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a continuar con los estudios a los mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Y el domingo pasado estudiamos el mensaje a la iglesia de Éfeso. En este estudio vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna, la palabra Esmirna se deriva de la misma raíz gramatical de la palabra mirra. Mirra es una especia aromática que se utiliza para embalsamar y que cuando se le muele desprende su aroma. La ciudad de Esmirna estaba situada a unos 60 kilómetros de Éfeso. Era la principal ruta comercial entre Roma, India y Persia. La ciudad fue llamada Adorno de Asia o la Corona de Asia, porque era la ciudad más bella de Asia Menor. Actualmente es la ciudad de Izmir en Turquía. Era una ciudad eminentemente pagana. Su lealtad intensa a Roma lo que estaba provocando era un culto fuerte al emperador como un dios. Todos los ciudadanos tenían la obligación de reconocer públicamente que el César era el Señor, por lo que los creyentes en aquella ciudad, pues lógicamente lo negaban, porque ellos declaraban, como nosotros declaramos, que Jesús es el Señor. Y entonces, por esta razón, los creyentes de Esmirna fueron perseguidos y martirizados. Una comunidad judía numerosa también fue hostil a la iglesia primitiva. Estos judíos incitaban a las autoridades para que arrestaran a los cristianos, e incluso se les daba a todos aquellos judíos que delataban a un cristiano, se les daba el 10% de su propiedad. Y entonces, pues ellos, debido a todo esto, empezaron a perder sus trabajos y empezaron a perder sus propiedades y cayeron en gran pobreza. La iglesia de Esmirna nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor. ¿En medio de qué? Pues de la persecución y del sufrimiento. La iglesia de Esmirna, vamos a ver qué etapa de la iglesia representa. Y la iglesia de Esmirna representa a la iglesia de los siglos II y III, la cual sufrió una intensa persecución. Más adelante vamos a volver a comentar de esto, pero en cada iglesia vamos a estudiar esta aplicación profética. Es decir, cada iglesia va a representar una etapa de la iglesia cristiana. ¿Cuál es el mensaje a la iglesia de Esmirna? Y entonces vamos a estudiar algunos aspectos con respecto al mensaje, así como lo estudiamos en Éfeso, que estudiamos la descripción de Cristo, estudiamos un elogio, estudiamos reproche, estudiamos exhortación y estudiamos promesa. A diferencia de otras iglesias, la iglesia de Esmirna no va a haber un reproche. Pero vamos a estudiar paso a paso. Vamos a ver primero la descripción de Cristo. Y vamos a tener nuestra Biblia a la mano. Vamos a ver a partir del capítulo 2, del versículo 8 al 11 de Apocalipsis. Y entonces vamos a ir viendo cada versículo porque va a tener relación con cada una de estas secciones que vamos a estudiar. Y entonces vamos a ver
Primero, la descripción de Cristo. Y acuérdense que la descripción de Cristo en cada mensaje a cada iglesia es importante porque tiene que ver exactamente con el mensaje. El título que Cristo se da es el mismo que tiene que ver con el mensaje. Y entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 2:8 y vamos a leer. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hasta ahí. Cristo se presenta utilizando estas palabras del Antiguo Testamento, en donde dice el primero y el postrero. Yo soy el primero y el postrero. Para decirle no solamente a la iglesia de Esmirna, sino también para decirnos a todos nosotros que aparte de Él no hay ningún otro Dios. Y que Él además tiene todo el control único y absoluto sobre todo el universo. También Cristo en esta carta se presenta como aquel que estuvo muerto y vivió, si ustedes leen ahí, para decirles a la iglesia de Esmirna, pero también para decirnos a todos nosotros que Él ya ha pasado por esta misma experiencia de sufrimiento, de martirio y de muerte. Pero sobre todo, que Él salió triunfante, Él salió victorioso. Entonces van a ver cómo tiene mucha relación con el mensaje que Dios les está dando a esta iglesia y también a nosotros. Vamos al elogio. El elogio, esa alabanza que el Señor hace a esta iglesia, lo encontramos en Apocalipsis 2:9. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, aquí vemos cómo la iglesia de Esmirna había sufrido la tribulación, que parece en su caso que había venido de parte de los judíos. Dice, los que se dicen ser judíos, dice aquí la Biblia. Aunque eran judíos por su descendencia física, no eran judíos verdaderos, sino paganos en su vida espiritual. Y estos judíos incitaban a otros y se aliaban con otros paganos para someter a los cristianos a muerte, con ese deseo perverso de aniquilar la fe cristiana. Con el rechazo de su Mesías, el judaísmo se había convertido en una herramienta de Satanás, tanto como también el culto al emperador romano. Si recuerdan, al principio lo comenté. Entonces Satanás, ustedes saben que Satanás siempre está detrás de todo lo malo. ¿Por qué? Porque acuérdense que él es el acusador, él es el engañador. De hecho, en todo el libro de Apocalipsis vamos a aprender mucho de cómo actúa Satanás, pero también lo estamos viendo actualmente. Él se mete en las iglesias, él se involucra y él engaña y él utiliza a los hombres y él, es más, utiliza a las mismas personas que se dicen ser creyentes, que se dicen ser hijos de Dios, pero están dentro de las iglesias para atribular, para afligir a los demás hermanos. Entonces, pues hay que ver cómo Satanás está ahí presente, pero él no actúa de manera independiente a la voluntad de Dios. Todo esto Dios lo permite. Hoy en día hay muchos lugares en donde los cristianos son encarcelados, en donde los cristianos son perseguidos, en donde los cristianos son discriminados, son rechazados, son criticados, son acechados al grado de ser muertos. ¿Por qué? Por la causa de Cristo, por confesar a Cristo como su único Señor y Salvador, que Él es el Señor, por predicar a Cristo y por trabajar en su obra, ¿verdad? Esto lo podemos ver. Vemos las noticias y encontramos todavía hay lugares en donde se está viviendo esto. Dentro de esta misma alabanza que el Señor les hace a la iglesia, y seguimos en Apocalipsis 2:9, ya vimos que estaban sufriendo tribulación, porque aquí dice la palabra, pero también dice que la iglesia, les dice el Señor,
es una iglesia rica. Son pobres, pero ricos. Los creyentes de Esmirna eran pobres, acuérdense. ¿Por qué? Porque al confesar a Cristo, pues perdían su trabajo y sus posesiones, y entonces cayeron en gran pobreza. La ciudad de Esmirna disfrutaba de una especie de riqueza material, pero espiritualmente eran pobres, a diferencia o en contraste con los creyentes que ahí vivían. Ellos, los creyentes, tenían una abundancia de bendiciones espirituales. Por eso el Señor les dice que eran ricos, que nada tenía que ver con la riqueza humana, con la riqueza del mundo. Ellos podían decir, seguramente ellos decían con toda confianza, que volteaban a ver al cielo y decían: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué hermoso, ¿verdad?, es repetir eso y tener esa confianza que tenían los hermanos de Esmirna. Y Cristo, yo haciendo este estudio, esta reflexión, pues quiero pensar cómo Cristo actualmente, cómo le puede decir al revés a muchas iglesias hoy en día. Hoy en día podría decirles: yo conozco tu riqueza material, pero tú eres pobre espiritualmente. Qué triste que podamos ver, encontramos hoy en día muchas iglesias en donde hacen gala de una riqueza en muchos eventos, y quizás sea para ocultar ese estado, el verdadero estado de pobreza espiritual que tienen en la iglesia. Realmente, ¿qué aprendemos? ¿Qué vemos en esta alabanza que les hace el Señor a Esmirna? Pues la alabanza principalmente es que ellos soportaron la tribulación por Cristo hasta la muerte. Ellos también eran ricos espiritualmente. Esta fue una alabanza que el Señor les hizo a la iglesia hermosa, que más adelante vamos a ir viendo cómo lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida. Y estas bendiciones espirituales que ellos tenían, pues seguramente es que tenían paz a pesar de la tribulación, que ellos tenían fortaleza en medio de la tribulación, que ellos confiaban en aquel que murió, como dice el título, ¿verdad? El que vivió y murió, el que ellos siguieron siendo fieles al Señor a pesar de. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Reprensión es la siguiente sección. Como les dije, no hay reprensión. La siguiente es exhortación. Una exhortación y un llamado. Vamos a leer, por favor, en Apocalipsis 2:10. Y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré. Este versículo es clave para el mensaje que le da Cristo a la iglesia y a nosotros mismos. Literalmente esto iba a suceder. O sea, literalmente iban a pasar, dice aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Aquí se refiere a 10 días porque esto tiene que ver con que ese encarcelamiento iba a ser breve, pero realmente iban a pasar por todos estos padecimientos, literalmente como lo está diciendo. Pero también proféticamente esos 10 días a los que se refiere son las 10 eras de persecución bajo los 10 césares romanos, abarcando un periodo de 250 años. Entonces fue el tiempo precisamente en el que la iglesia cristiana fue duramente perseguida en todos estos años. Por eso tiene que ver con estos 10 años que se traducen en 10 eras de persecución. Los creyentes iban a sufrir el martirio por causa de la fe.
Sabemos hoy en día que hay muchos cristianos que sufren esto, exactamente lo que sufrieron la iglesia de Esmirna. Sufrieron hasta la muerte, fueron y son perseguidos. Hoy encontramos así a muchas comunidades, encontramos a muchos cristianos que son muertos, que son perseguidos, que son maltratados, que son encarcelados y situaciones muy fuertes, la manera en cómo mueren. Pero Dios les dice palabras de consuelo: no temas, no temas. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está en el control de todo, siempre está Él en el control. Y bueno, haciendo este estudio, estuve yo reflexionando, porque quizá no todos nosotros estamos sufriendo persecución, realmente no estamos sufriendo este tipo de sufrimiento en el cual tengamos que perder la vida. Pero sí, todos los cristianos pasamos por tribulación. Todos los cristianos pasamos por problemas, por padecimientos, por aflicciones, por dolor, por sufrimiento. Recuerden en esos momentos en los cuales ustedes y nosotros hemos pasado por esas situaciones. Pero la Biblia no nos enseña que los cristianos no pasaremos por adversidades. La Biblia no nos enseña que no pasaremos por aflicciones. Al contrario, la Biblia nos está diciendo que en el mundo tendremos aflicción, pero que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido al mundo. Entonces nos está dando la razón en que en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué? Y la clave la tenemos ahí mismo en Apocalipsis. Ahí mismo lo está diciendo muy claro. Miren, vamos a volver a leer el capítulo 2, versículo 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Ahí está el propósito. Apocalipsis 2:10 nos está enseñando que el propósito de Dios de que pasemos por tribulaciones, por padecimientos, por aflicciones, por dolor, es para probarnos, para probarnos. Nuestra fe debe ser probada. Nuestra fe debe de ser probada, porque dicen que una fe que no es probada no es confiable. El mejor salón de clases, decía un predicador, el mejor salón de clases es la lucha. Estando en la lucha es como nosotros aprendemos a crecer. Es como nosotros tenemos esa madurez espiritual. Es a lo que se le conoce como desarrollar carácter. Es madurez. Y nosotros adquirimos esa madurez espiritual a través de las pruebas. Y a mí me gustó mucho una cita bíblica que encontramos en Deuteronomio, porque exactamente Dios les está diciendo lo mismo al pueblo de Israel a través de Moisés. Y Moisés les está hablando al pueblo cuando salieron de Egipto, cuando cruzaron ya el Mar Rojo y cuando estaban en el desierto. Y Moisés les está recordando todo lo que han pasado para que no se olviden cuando entren a la tierra prometida. Y entonces encontramos en Deuteronomio 8, 2 y 3, si pueden buscarlo, vamos a leerlo juntos, y ahí el Señor les está diciendo algo parecido. En Deuteronomio 8, 2 y 3, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, Dios quiere probarnos a través de las tribulaciones, a través del sufrimiento, a través del dolor. Dios quiere probarnos, ¿para qué?
Y bueno, hice una lista de algunas cuestiones, porque la verdad este tema de las pruebas es un tema muy amplio, que no lo podemos abarcar solamente en unos minutos. Sin embargo, voy a comentarles algunos puntos. Dios quiere probarnos para purificarnos, para refinarnos como el oro. Y entonces así nosotros podemos reflejar a este verdadero Dios a los demás. Y entonces los demás dirán, ¿cómo fue que salió de esta situación tan difícil? ¿Cómo es que lo vemos en alto? ¿Cómo es que lo vemos firme? Y es como nosotros podemos reflejar, porque el Señor en las pruebas nos va a purificar. Vamos a desarrollar paciencia, seremos perseverantes. Dios quiere probarnos para perfeccionarnos, para que lleguemos a ser como el varón perfecto, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y entonces vamos a ver cómo va a haber un cambio en nuestras vidas. Ustedes recuerden cuando han pasado por pruebas. Todos hemos pasado por pruebas difíciles, pruebas a lo mejor no tan fuertes, pero finalmente son pruebas en las cuales entramos a la prueba de una forma y salimos de una forma distinta. Salimos cambiados, salimos, si antes nos quejábamos mucho, a lo mejor ahora oramos más en lugar de quejarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña eso en este camino, para protegernos. O sea, Dios quiere probarnos para protegernos. ¿Cómo que para protegernos si estoy sufriendo? Precisamente para protegernos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a depender del Señor y no de nosotros mismos o de otro hombre. Y de esa manera el Señor nos está protegiendo. Dios quiere probarnos para proveernos, para capacitarnos, para, como aquel soldado que va a la guerra, para equiparlo, todo lo necesario. Y eso es lo que nosotros adquirimos cuando estamos en la lucha, cuando estamos en el sufrimiento, en el dolor, en la tribulación. Dios quiere probarnos para prepararnos quizá para un ministerio, y nosotros no nos hemos dado cuenta. A lo mejor un ministerio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero eso es lo que Dios quiere, para proyectarnos, es decir, para que nosotros, así como el Señor nos consoló cuando estábamos en tribulación, cuando estábamos en problemas, así como recibimos del Señor esa consolación que dice la Biblia, así nosotros podemos consolar a otros que estén pasando también por tribulación. No sé si les ha ocurrido, pero podemos nosotros compartirles a otros lo que nosotros vivimos para que ellos puedan conocer cómo actúa el Señor. Y podemos compartir y podemos consolar. Y un punto muy importante, Dios quiere probarnos para que aprendamos a obedecerle. Para que aprendamos a obedecerle. Después de las pruebas, nosotros salimos distinto. Y este es el propósito del Señor, que lo está diciendo Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado dentro de estos mismos versículos, de este mismo versículo 10? Sé fiel al Señor hasta la muerte. Los hermanos de la iglesia de Éfeso en general, fue fiel al Señor hasta la muerte. Eran perseguidos y eran muertos por la causa de Cristo. Quizá nosotros no estamos viviendo eso, pero la fidelidad, tenemos que ser fieles hasta la muerte, es decir, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces hay que ser fieles durante toda nuestra vida. Y finalmente tenemos la promesa. La promesa la vemos en Apocalipsis 2 y la vemos también en el versículo 10 en la segunda parte y el versículo 11. Dice así, Apocalipsis 2, 10, 11. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y bueno, estos temas ya de alguna manera los hemos venido comentando anteriormente.
¿Recuerdan ustedes esas recompensas divinas? ¿Recuerdan estas coronas de victoria? Precisamente aquí se está hablando de una de ellas, la corona de vida, o la corona de la vida, dice Apocalipsis. Y es para todos aquellos los que resisten las pruebas, para los que soportan las adversidades y las tentaciones por causa de la fe en Cristo Jesús. El desafío es el mismo en todas las iglesias. El desafío siempre van a encontrar ustedes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es muy importante porque todos tenemos al Espíritu Santo, todos los creyentes, pero tenemos que estar atentos con lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para atender lo que está diciendo. Entonces llevémonos las exhortaciones, sobre todo, que el Señor está haciendo a las iglesias, pero que nos las está haciendo a nosotros. Y finalmente dice, en esta misma promesa, si ustedes ven en el versículo 11, en la parte final, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y siempre vamos a ver el que venciere. Realmente el que vence es el cristiano. Es un sinónimo, es un equivale. El que venciere es ser un vencedor, equivale a ser el cristiano verdadero, o sea, identifica al cristiano, va dirigido a todos nosotros los creyentes. Y no sufriremos daño de la segunda muerte. Todos sabemos que la primera muerte es física únicamente, la segunda muerte es espiritual y es eterna, y esta es la que habla Apocalipsis 20:14. Nosotros los creyentes, es algo que se comenta mucho en las iglesias, nosotros los creyentes nacemos 2 veces y morimos una sola vez, porque es la muerte física. Y el incrédulo nace una vez y muere 2 veces. Entonces nosotros no sufriremos de esta muerte segunda, que es en el lago de fuego. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esta iglesia? ¿Qué aprendemos del mensaje que el Señor le da a la iglesia de Esmirna? ¿Cuál va a ser nuestra aplicación práctica? Y entonces yo saqué únicamente unos puntos muy breves, muy sencillos, a manera de resumen, pero también de aplicación. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? Pues lo más importante es que el Señor no nos diga como iglesia, yo conozco tu riqueza material, pero eres pobre espiritualmente. Sería triste que el Señor nos dijera esto. Hay que estar atentos a esta exhortación que nos puede hacer a nosotros como iglesia, que a la iglesia de Esmirna fue al revés, ¿verdad? Les dijo, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico espiritualmente hablando. Segundo punto, seamos fieles al Señor en todo momento, como lo fue la iglesia de Esmirna. Tomemos el ejemplo de la iglesia de Esmirna, que fue fiel. Soportemos las aflicciones, soportemos las pruebas, no nos quejemos. Lo más bonito, fíjense, no nos quejemos, aprendamos a contar nuestras bendiciones. Esto es lo más hermoso. La lucha, además, no la tenemos que pasar solos. Tenemos una iglesia, tenemos una familia de Dios en la cual podemos nosotros acudir, no nada más a Dios, que ahorita lo comento, que es lo más importante, sino que tenemos una familia en Cristo con la cual todos nos podemos consolar y todos podemos orar unos por otros y nos podemos apoyar. No temamos, porque sabemos que estamos en las manos de aquel que tiene todo el control, del único Dios, no hay otro. Por eso el título, yo soy el primero y el postrero. Entonces, si nosotros nos tomamos de esa descripción de Cristo, podemos estar confiados en el Señor. Podemos estar confiados en el Señor. Recuerden, hagan una reflexión en esta semana. Hagamos todos una reflexión de cuando pasamos por las pruebas. La prueba que gusten, hemos tenido muchas. Tomen esas experiencias de su vida y piensen cómo siempre acudíamos al Señor
y recibimos del Señor respuesta. Queríamos siempre que fuera nuestro tiempo, pero es en el tiempo del Señor. Pero recordemos cómo el Señor nunca nos dejó, nunca. Aunque fuera muy difícil y pensáramos que no íbamos a salir de esa situación, y el Señor nos sacó adelante. ¿Y cómo hemos salido? Diferentes. Ya no somos los que éramos antes a como somos actualmente por esas pruebas. Entonces, no nos quejemos, al contrario. Y podemos decir confiadamente al Señor lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Hermanos, vamos a preparar nuestros corazones para el culto que viene un poco más tarde y llevemos esta reflexión tan hermosa que el Señor nos está haciendo a nosotros también como iglesia. Gracias, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.